Vamos a hablar de inclusión. De inclusión financiera, pero también de la inclusión en todo sentido. Mira, te tiro algunos datos. Me gustan estos punteos. Alrededor del 16% de la población mundial tiene una discapacidad importante. Es un montón, ¿eh? 1.300 millones de personas. 3 de cada 4 personas con discapacidad no consiguen empleo. 80% de las discapacidades son adquiridas en edad laboral. Las personas con discapacidad obviamente ganan menos, entre el 6 y el 11%. Obviamente por un mundo injusto, no porque esté bien, obviamente. Estamos destacando eso. Y vamos a hablar de esto con Clara, que está aquí con nosotros en la mesa, porque el tema de la inclusión, insisto, está muy presente en distintas empresas. Muchos están dando pasos en esos sentidos. Vamos a hablar con, insisto, Clara Popeo, Social Innovation Manager de Inclusion. No sé qué es un Social Innovation Manager, me imagino que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con la innovación, pero vos vas a poder contar vos. Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Clara. Gracias, un gusto. Muy bien. ¿Qué es Inclúyeme? Bueno, Inclúyeme.com es una empresa social que trabaja por la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Estamos presentes en 14 países de la región. Y tenemos más de 120.000 personas con discapacidad registradas en nuestro portal de empleo. Trabajamos con más de 700 empresas de distinto tipo y tamaño. Y bueno, trabajabas, como decíamos, en inclusión laboral, pero también inclusión social, inclusión financiera, distintos proyectos que son para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región. Bien. ¿Y cómo trabajan eso? Entiendo que tienen varios proyectos. Contame un poco qué están trabajando, de qué manera, cómo. Bueno, en Inclúyeme trabajamos de dos maneras. Por un lado, trabajamos con personas con discapacidad directamente. Ofrecemos capacitaciones gratuitas y tenemos un portal de empleo donde estas personas con discapacidad pueden acceder a ofertas laborales. ¿Capacitaciones de qué, por ejemplo? Por ejemplo, capacitaciones en tecnología. Los últimos años, desde la pandemia, sobre todo, venimos ofreciendo capacitaciones en tecnología, desarrollo web, community manager, diseño gráfico, distintas habilidades muy demandadas en el mercado laboral para que personas con discapacidad puedan hacer estos cursos de forma gratuita, que habitualmente son caros, y que puedan acceder a mejores ofertas laborales o a generar ingresos de manera freelance, por ejemplo. ¿La mayor parte de estas personas tienen alguna discapacidad física? Trabajamos con todo tipo de discapacidad. Sí, la discapacidad física es la más representada en nuestro portal de empleo, pero trabajamos con todo tipo de discapacidad, auditiva, visual, motriz, pero también psicosocial, intelectual, visual, visceral. Claro, porque yo lo pensaba desde los trabajos digitales, que digo, primero que los puedes hacer en muchos casos de manera remota. Claro. Desde la pandemia se ha potenciado y mucho eso. O sea, lo haces en la comodidad de tu hogar, donde muchas veces está adecuada a esas discapacidades que vos tenés, y además lo haces mayormente sentado, estás quieto, no tenés que estar moviendo, no tenés que desplazarte por otro lado, lo cual da todas esas facilidades. Si sumás herramientas, podés tener un andar lo más normal posible. Sí, es la realidad de muchas personas, sobre todo con discapacidades motrices, que prefieren trabajar desde su casa y que pueden evitar un montón de barreras del entorno, por ejemplo, de temas de accesibilidad edilicia, problemas en la vía pública, cuestiones que les pueden dificultar aún más el acceso al mercado laboral. Entonces puede ser una solución para algunas personas con discapacidad que pueden trabajar de forma remota, virtual desde su casa. No es la realidad de todos los tipos de discapacidades, pero sí es una solución viable para algunas personas. Así que en gran parte orientamos las capacitaciones a eso, al mercado laboral. También ofrecemos capacitaciones en habilidades blandas, es decir, todo lo que se requiere para el empleo más allá de las habilidades técnicas. Por ejemplo, cómo prepararte para una entrevista laboral, cómo mejorar tu currículum, ciertas habilidades que quizás al tratarse de una población que enfrenta múltiples barreras para acceder al mercado laboral y que en muchos casos es la primera vez que tienen la oportunidad de tener una entrevista laboral, quizás nunca lo han hecho. Entonces es muy importante trabajar no solo en lo técnico requerido para el rol laboral, sino también en las habilidades blandas, como se llama, o soft skills, que acompañan ese trabajo. Y bueno, como les decía, trabajamos por un lado con personas con discapacidad, pero por el otro con empresas que quieren ser más diversas, equitativas e inclusivas. Entonces trabajamos ahí en concientizar a las empresas, en mejorar su cultura de diversidad, equidad e inclusión y en ofrecerles diversos servicios
vinculados, por ejemplo, a la mejora en su comunicación, en sus recursos humanos, en concientizar a distintas áreas de los equipos y que estén preparadas y abiertas a contratar personas con discapacidad también. En muchos casos es gente que además tiene, como vos decías, un equipo detrás, ¿no? Digo, gente que la ayuda, que la contiene, que la prepara, que incluso puede tener hasta, puede ir mejor preparada, que puede estar más actualizada. ¿Qué ven las empresas acá? ¿Cómo es el feedback con las empresas desde Inclúyeme? Bueno, nosotros trabajamos con empresas de distinto tamaño, desde pymes hasta empresas multinacionales que están en muchos países de la región. Ahí lo más difícil y en lo que más trabajamos es en el cambio de cultura, en derribar algunos sesgos, algunos mitos, sobre todo perder el miedo. A veces las áreas de reclutamiento o recursos humanos no se animan a contratar personas con discapacidad, pero porque no saben cómo preguntar, porque no sabrían cómo abordar a esa persona en la entrevista. Y se trata de ir perdiendo esos miedos y darle la posibilidad a esas personas de que participen de una entrevista en igualdad de condiciones que otras personas que sin discapacidad quizás lo tienen un poco más fácil. Porque si hablamos de que 3 de cada 4 personas con discapacidad no consiguen empleo, es porque hay barreras que ya vienen desde la educación, que vienen también de todo el entorno social y que derivan en que estas personas en muchos casos no puedan ingresar al mercado laboral. Claro. Cuando hablamos de esto de que 3 de cada 4 personas con discapacidad no consiguen empleo, a pesar de que el 80% de las discapacidades son adquiridas en edad laboral, traduzcámoslo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la discapacidad no es la barrera en sí, sino que la persona con discapacidad se enfrenta en el mundo en general, pero también en el mercado laboral, en la educación, con distintas barreras que le impiden acceder en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad. Entonces se le vuelve mucho más difícil conseguir un empleo. Y lo que decías del 80% adquiridas es porque, al contrario de lo que se suele pensar, de que las personas con discapacidad la tienen de manera congénita, la mayoría de las discapacidades se adquieren y se adquieren en edad laboral. Entonces también todos podemos tener una discapacidad en algún momento de nuestra vida. Entonces, bueno, se trata también de por qué lo abordamos desde el mercado laboral. Bueno, porque hay muchísimas barreras para que estas personas accedan al mercado laboral, que hay que trabajar para derribar, que hay que eliminar esos sesgos, esos mitos, esos miedos para empezar a trabajar con estos temas. Y por esto de que todas las personas que estamos en el mercado laboral podemos tener una discapacidad o podemos llegar a tenerla también. Nosotros lo primero que hacemos con las empresas en general es hacer un diagnóstico para ver si tienen personas con discapacidad en sus equipos, y en muchos casos, aunque no lo sabían, ya tenían personas con discapacidad trabajando con ellos. Hasta que se da el espacio de confianza para que la persona diga que tiene una discapacidad, o hasta que se le pregunta a la persona si tiene una discapacidad y qué necesita, cómo es su experiencia trabajando, por ejemplo, en esa empresa. Muchas veces la empresa no lo sabe. Hay un closet de la discapacidad. Sí, en muchos casos sí. De la misma manera hay personas que les cuesta mucho autoidentificarse como personas con discapacidad. No todo el mundo, por ejemplo, obtiene el certificado de discapacidad por el mismo tema y porque hay mucho estigma. Sí. Bueno, hace unos días nos visitó un escritor del libro que se refería a su salud mental, que está medicado y demás, y hacía referencia a esto. Me dice, si vos tenés 2 currículum de alguien que te dice medicado por algún inconveniente psicológico y demás, o acompañamiento psicológico, y otro que no, inevitablemente agarrás el que no. Y aunque si te pones a pensar, por ahí conviene mejor alguien que esté acompañado, medicado, y no alguien que capaz que no tiene ni idea y capaz que tiene algún inconveniente. O sea, ya del vamos hay algo que nos traba, ¿no? Esto, un poquito desmitificar esto. Sí, son sesgos, ¿no? También pasa con el género y con otras diversidades. Trabajar un poco no vamos a eliminar todos los sesgos, todos los tenemos todo el tiempo, pero se trata un poco de identificarlos para trabajar sobre eso y darle la posibilidad a una persona con una discapacidad, por ejemplo, de que participe de la entrevista y analizar cuáles son las habilidades requeridas para el puesto y si la persona las tiene o no. Claro. Y no asumir que porque tiene una discapacidad no va a poder hacer el rol o no va a poder integrarse al equipo. Claro, por ahí el rol no implica en nada alguna discapacidad que tenga. Tal cual, pues es muy probable que no afecte en nada el trabajo que la persona va a hacer, las habilidades que la persona tiene. Y en muchos casos sí hay que trabajar en ajustes razonables, que es así como se le dice a los ajustes que hay que hacer en la empresa o en el trabajo para que la persona pueda desarrollarse de manera, digamos, sin inconvenientes, que a veces son pequeños ajustes que no nos damos cuenta y que hay que hacer y que no cambian en nada
o no afectan negativamente al rol, ni mucho menos, sino que permiten que la persona pueda hacer su trabajo sin ninguna dificultad. Puede ser una adaptación en su computadora, puede ser una adaptación en la oficina. Claro. Pero bueno, es perder un poco el miedo a preguntar también qué necesita la persona. Bien. Me parece espectacular el trabajo. ¿Qué están haciendo el tema de inclusión financiera, que entiendo que están trabajando junto a Taquenos? Sí, con Taquenos venimos trabajando desde el año pasado. Taquenos, bueno, es una billetera virtual. Ellos colaboran en que personas que trabajan de forma freelance para afuera, digamos, puedan cobrar en Argentina. Y desde el año pasado vienen preocupados por ser más inclusivos, ser más diversos. El año pasado hicimos un diagnóstico de experiencia de usuarios, que eso es ver si tenían ya personas con discapacidad entre sus usuarios y conocer cuál era su experiencia o qué necesitaban. Una vez que identificamos esas necesidades, pudieron los chicos empezar a trabajar en mejorar esos aspectos. Y también hicimos un diagnóstico de accesibilidad digital. ¿Qué es esto bajándolo a lo concreto? Cuando pensamos en accesibilidad, a veces pensamos únicamente en una rampa, por ejemplo, para una persona con discapacidad, usuaria de silla de ruedas. Bueno, también existe la accesibilidad digital, que quiere decir que puedas navegar una aplicación o una web de manera sin problema, aunque tengas una discapacidad. Entonces ahí se analiza con personas con distintos tipos de discapacidad si la plataforma de Taquenos es accesible o no, o qué barreras encuentra, y en base a lo que surge de ese análisis, de ese diagnóstico, se hicieron mejoras para que la plataforma sea totalmente accesible. Y ahora en Taquenos están lanzando la Esto lo tendrían que hacer y es accesible. Para mí, para todo. Cada vez que tengo que entrar en AFIP por ejemplo, ahora que aplicar nuevamente para los descuentos al gas y la luz, ya me perdí. ¿Viste? Te necesito el paso a paso de chequeado de andar cada botón. Sí, acá por ejemplo hablamos de una persona ciega que para poder usar una aplicación lo que usa es un software que se llama lector de pantalla, que lo que va haciendo es leerle cada parte de lo que se ve en pantalla, pero que la persona no lo puede ver, para que pueda efectivamente completar la acción o la tarea que quiere hacer sin problema. Cuando uno no está atento a ese tipo bueno, a la accesibilidad en general, puede cometer muchos errores o puede hacer que no sea accesible una plataforma cuando, si tenemos ciertas consideraciones, ciertos estándares, podemos asegurarnos que personas con distinto tipo de discapacidad vayan a poder usar Taquenos sin problemas. Entonces, bueno, los chicos de Taquenos están trabajando mucho en eso, en asegurar la accesibilidad de la plataforma y también en comunicar que personas con discapacidad que trabajen de forma freelance, como estábamos hablando recién, pueden cobrar a través de Taquenos, ya que están garantizando que la aplicación sea accesible y están muy atentos a escuchar lo que sus usuarios dicen. Exactamente, ¿no? Exactamente. Estamos hablando con Clara Popeo, Social Innovation Manager de Inclúyeme. El sitio es incluyeme.com. Han dado ya cursos a más de 3.500 personas, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí tenemos un portal de capacitaciones, capacitaciones asincrónicas y también capacitaciones sincrónicas. Estamos dando los cursos de capacitación que les mencionaba hoy, sobre todo de tecnología, los damos junto con la UTN, para que las personas que se gradúan tengan una certificación que les sirva en el mercado laboral. Y abrimos cortes de capacitación de manera casi mensual, pero además tenemos un portal de capacitaciones donde están siempre disponibles capacitaciones asincrónicas para personas con discapacidad de toda Latinoamérica. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por no dejarnos justamente esta propuesta también para los oyentes y por el trabajo social que hacen. Muchísimas gracias, Clara. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta la próxima. Chao, chao. Delta 90.3